nada, agradeceros vuestra presencia, a Fernando por haber invitado y a las autoridades de este pueblo que nos han cedido, especialmente a las eclesiásticas que nos ceden este magnífico lugar para hablar. Yo quería haber empezado a hablar del Ángelus, pero no ha sido posible. Tenía la esperanza de poder hablar desde un púlpito, por primera vez en mi vida, pero tampoco ha sido posible. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La muerte. Primero lo que me gustaría es encuadrar un poco el tema de la muerte, ¿no? Es decir, desde la filosofía. En segundo lugar, hablar de la muerte con ciencia, las experiencias modificadas de conciencia, podemos llamarlas ampliadas. No me gusta el término alteradas, luego diré por qué, sobre todo como viene del inglés, ¿no? El término alterada de conciencia, ¿no? Más bien modificadas. Y por último voy a hablar un poquito de la noxis, y es decir, del conocimiento, y concretamente de la noxis que me parece más llamativa, si se quiere, desde luego más literaria, pero también más chocante para nosotros, aunque no está tan lejos, pero luego veremos, que es la noxis sufí y su visión de la muerte como noche de bodas, ni más ni menos. Es una de las pocas tradiciones que celebran la muerte con alegría, que abrazan la muerte. Y por eso puse como título a esta conferencia Muere antes de morir. Muere antes de morir es un hadith, significa un dicho del profeta Muhammad, que es probablemente la obra más denostada en Occidente y, en mi opinión, también más desconocida. Como profeta, puesto que probablemente él viene a cerrar, seguramente él viene a cerrar toda la tradición judeo-cristiana musulmana, que a veces se olvida, pero viene a cerrarla con su sabiduría. Y parte de su sabiduría son estos dichos, que no son revelaciones, como el Corán, sino que son frases, pensamientos, ocurrencias o verdades reveladas que hacía la gente que la rodeaba. Uno de ellos entronca con toda la filosofía clásica y voy al origen de la charla, que es el famoso muere antes de morir. Con esto he enunciado que solía decir a sus discípulos. Lo que quería decir es que la verdadera vida parte del conocimiento, de la asunción y del encuentro con los muertos. Bien, sin muerte no hay creación, sin pulsión de muerte no hay pulsión erótica, sin pulsión erótica no hay sublimación, sin sublimación no hay arte, no hay literatura, no hay arquitectura, no hay conciencia, no nos levantaríamos y no sabríamos a qué dedicar nuestras vidas. Por tanto, la muerte es un hecho extraño. Si desaparece la muerte, desaparece lo demás, pero cuando llega la muerte también desaparece lo demás. Y ahí está la paradoja. Abunda la nueva escatología, la fenomenología que nos pretende aproximar a hechos cercanos a la muerte. Esta tarde probablemente tengamos un ejemplo de ello. Y que nos dice que en el umbral de la muerte se pueden tener ciertas experiencias que revelarían una supervivencia de la conciencia o de parte de ella a la propia mente individual. De otra manera, estando el cerebro muerto en una operación cardíaca, por ejemplo, pues no tiene sentido que alguien salga luego del quirófano y diga que ha visto desde el techo cómo el médico le colocaba la dentadura postiza en un cajón, cosas así, ¿no? Se me ocurren muchos ejemplos vistos en muchos documentales que algunos conoceréis. La sabiduría perenne, la sabiduría tradicional, no va por ahí. Reconoce a la muerte su señorío, reconoce a la muerte su existencia. La muerte no es una mentira, como por lo menos en términos cognitivos humanos, como se ha dicho por parte de los fenomenólogos y la gente que desde espiritualidades fenomenológicas se ha aproximado a ella, sino que la muerte es un hecho rotundo. Probablemente el único hecho rotundo y la única verdad de la vida, la última verdad de la vida, sea la muerte. La muerte, por tanto, dota de sentido a toda la vida. Si no hubiera muerte, tenemos la discusión, no se conocen, pero discuten como intelectuales con la cabeza, entre Miguel de Unamuno y Borges. Miguel de Unamuno, como sabéis, era el gran filósofo existencialista español, dedica su vida a ver de qué manera puede superar la muerte, de qué manera el hombre puede ser inmortal. Se le ocurren todo tipo de paradojas, se le ocurren todo tipo de artificios. Llega incluso a pensar en que la fama, la honra, el honor son partes esenciales del hombre, en que la obra que ha dejado el hombre, en que la genética que ha dejado el hombre, en que más allá de la genética, la genómica incluso, que es modificable. Unamuno, que es un discípulo de Kierkegaard, pues
tiene muy claro que el dolor del humano es por morir, ¿vale? De tal manera que tenemos, sintetizo un poco, muerte como fenómeno que significa la vida. Sin muerte no hay vida, pero también muerte como miedo insuperable o como pulsión destructiva, pulsión tanática, decía el doctor Freud, ¿no? Vale. ¿Qué ha dicho la filosofía de esto? Bueno, pues el padre de todos los filósofos, que no es sino un discípulo de la filosofía hindú, de la cual ha hablado Sergio hace poco, que es Platón, evidentemente. Platón lo dice llanamente, con muy pocas palabras. Dice, la filosofía es una meditación sobre la muerte. No hay nada en la filosofía que no sea una meditación sobre la muerte. Nada de la filosofía escapa en el fondo a la muerte. Veis que reitero la idea. Es decir, la muerte se convierte en el eje del vivir. Krishnamurti es muy exacto en esto. Muerte, vida, están unidas y son inseparables. Para cualquier escuela iniciática, vuelvo a las palabras o a los dichos del profeta Muhammad, la muerte o el conocimiento de la muerte es el primer paso para el conocimiento real de la vida. Sin conocer la muerte y aceptar la muerte, no se conoce la vida. Claro, vosotros diréis, cualquiera dirá, como yo mismo digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene conocer la muerte si usted ha dicho que la muerte es el final de todo y estamos viviendo y tenemos que vivir? Bueno, pues ahí está la paradoja de la iniciación, ¿no? Iniciación, yo he elegido concretamente la sufí, ahora diré por qué, pero iniciación que está en todas las vías, sea en incubaciones de sueños, sea la masonería, con su famosa Noche de los Muertos, sean las sectas castanedianas que provocan la muerte, sea la liana de los muertos, conocida como ayahuasca en Occidente. El confrontar con la muerte está en el principio de toda experiencia de conocimiento y de sabiduría. ¿Cómo resuelve esta filosofía y cómo hereda esta filosofía la filosofía árabe? Y concretamente, ¿cómo llega esto a través del monacato sirio a lo que se considera el Islam? El Islam, por definición, es servicio y por definición es aceptación. Es lo que significa Islam, literalmente, la aceptación. ¿Cómo llega? Pues a través de la aceptación. El primer hecho es la muerte. ¿Y cómo se puede explicar la muerte en términos, yo llamaría, casi románticos por parte del sufismo? Bueno, pues el sufismo establece que la vida es un paréntesis entre la unidad y la unidad. Y ese paréntesis tiene una función de conocer a la propia unidad. Se dice en el Corán y en otros textos que la realidad del mundo está hecho para la propia maravilla de lo divino. Es decir, lo divino crea el mundo, puede ser para unas cosmogonías en forma de sueño, para otras de una manera más real, para otras en la manera de un calvario, de una prueba iniciática, algo entre un sueño y la realidad, ontología y para todos los gustos, ¿no? Pero lo divino crea el sueño en un acto de recreación y de darse a conocer a sí mismo. Y entonces pensamos, ¿y qué pintan las personas? ¿Qué pinta el yo? ¿Qué pinta el ego? El gran problema que trata de resolver la nueva religión, que es la psicoterapia, ¿no? ¿Qué pinta el ego en todo esto si antes y después hay un uno? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengamos algo que decidir en la tierra si todo está predeterminado, puesto que todo viene de Dios y todo va a Dios, ¿no? Dirían los tradicionalistas de nuestra religión católica, o todo viene de Allah y todo va a Allah, o todo viene de Yahvé y va a Yahvé, o todo viene del misterio, o todo viene del uno y va al uno, los pitagóricos. Es decir, si todo tiene un principio y un final que forman parte de una unidad, qué extraño experimento, a veces de mal gusto, nos parece la vida, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Y qué relación tiene esto con aceptar la muerte? Bueno, pues la muerte parece la primera llave para comprender la vida. El país más peculiar que yo conozco es Uzbekistán. Uzbekistán es la cuna de una tárika sufí, es la tárika Naqshbandi. Uzbekistán es un país donde prácticamente todas las representaciones religiosas son puertas que llevan al otro lado de la vida. Sean arquitectura, sean pinturas, sean los mosaicos, sean las alfombras, todos son puertas que se abren y nos llevan a otro lado. Donde se cierra una, aparece otra. Se entra en un templo de místicos, abres una puerta, aparece otra puerta, abres la puerta y aparece otra puerta, como los juegos de las cajitas rosas, ¿no? Todo es un camino que conduce a algún lado, todo es una llave que conduce a algún lado, la llave del conocimiento. Bueno, pues esa puerta es la muerte. Vuelvo a la mitad de mi intervención para decir que muere antes de morir significaría asumir que en realidad somos parte de una ilusión, pero somos parte de una ilusión compleja que tiene un fenómeno paradójico en su propio ser, que es el de la libertad personal o el libre albedrío,
limitado por las características de cada uno será juzgado según su capacidad, y dicen todas las religiones, incluso el propio Carlos Marx, que tenía algo de religioso, pero sin embargo todo está escrito, y todo tiene un destino final, y todo tiene una trayectoria. ¿Cómo es posible, podemos preguntarnos, que podamos decidir o que podamos ser juzgados por lo que decidimos, si todo tiene una trayectoria y un destino final? Paradoja por excelencia, ¿no? Libre albedrío y destino. Está en todas las religiones esta paradoja. Es nuclear la resolución de esta paradoja, ya sea en forma de koan, ya sea en forma de rito sufí, ya sea como meditación cristiana, pero está ahí. Tenemos libertad, pero estamos en un mundo de apariencias. Bien, ¿cómo ha tratado de resolver gran parte de la nueva psicología? Creo que de ello se ha hablado anteriormente en esta sala, pero ¿cómo ha tratado de resolver esta paradoja la psicología moderna y concretamente la psicoterapia que ha tenido contacto con las experiencias modificadas de conciencia? Bueno, los primeros intelectuales europeos y americanos que entran en contacto, sobre todo de manera a veces accidental, el primero desde luego con la LSD y con otras sustancias llamadas enteogénicas, que despiertan un Dios interior, es lo que significaría en griego, enteosgenos, literalmente, despiertan nuestro Dios interior, el Dios que tenemos dentro. Todas estas corrientes han creado una especie de cuerpo doctrinal que parte de Huxley. Huxley dice: el cuerpo humano percibe parte de la realidad, pero solo percibe parte de la realidad. Cuando estamos viendo cosas, como nos explica la nueva física también, estamos filtrando. Tenemos una serie de filtros que nos impiden ver la realidad, el noúmeno en forma pura, que decía Kant. Estamos filtrados por las categorías o estamos filtrados por las válvulas reductoras de conciencia. En la medida en que se amplía la conciencia, podemos aproximarnos, mediante estas experiencias, a un conocimiento de lo real. Perdón. Esta cuestión no es pacífica, porque probablemente la gente que más la ha investigado, me refiero a Masters y Houston, si alguien, la referencia bibliográfica es oportuna y es interesante, en la experiencia psicodélica, desde un punto de vista científico, nos viene a explicar que estas experiencias, además de ampliar la conciencia, además de permitirnos entrar en zonas olvidadas de nuestro yo, además de permitirnos retroceder al pasado o adelantar al futuro, de dotarnos de sabiduría, de conocimiento, de curiosidad, etc. En general habla muy bien de estas experiencias, evitando gran parte de los peligros que conllevan, por cierto, y conllevan ser peligros. Pues estas experiencias al final parece que suceden en un sueño despierto, no en un sueño lúcido, sino en un sueño que se va interpretando a sí mismo. Desde Freud sabemos que, y desde Lacan posteriormente sabemos que los sueños son pensamientos que actúan mediante la condensación y el desplazamiento. Condensación temporal y desplazamiento, mediante la metáfora, si queremos, y la metonimia, dice Lacan, ¿no? Un poco como el propio lenguaje. Por eso cuando nos despertamos, en pocos segundos parece que hemos soñado algo que ha sido larguísimo, una noche infernal, una noche de aventuras, ¿no? Ha ocurrido en muy poco tiempo. Y la referencia de lo que se sueña casi siempre es metafórica. Dicen algunos terapeutas expertos en sueños, como era el sabio Luis Sencillo, que en la medida en que hay menos metamorfosis, hay menos escondite, hay menos, hay menos dibujo en los sueños, más real, estamos más centrados en nosotros mismos. En la medida en que lo que estamos pensando se disfraza de una cosa rarísima, que parece que no nos dice nada, se nos va fuera. Bueno, ¿cómo funcionan? Vuelvo al, perdonad el inciso pero me parecía oportuno, ¿cómo funcionan o qué ocurre en las experiencias modificadas de conciencia? Desde el punto de vista de la ciencia, y desde el punto de vista de la ciencia, hablo de la medicina y hablo de la psiquiatría norteamericana, entre los años 65 y 75, aproximadamente, cuando la sustancia tenía un uso legal, y desde luego, aunque luego se prohibió, siguió teniendo cierto uso legal médico, y cuando tenía un gran uso legal médico. Se pensaba que esta sustancia, la LSD concretamente, pues en primer lugar iba a acabar con los enemigos. Lo primero que pensaron los generales del Pentágono era lanzarla en forma de gas en Vietnam, una locura absoluta. Tanto fue así que le dieron a probar, en sus operaciones secretas, le dieron a probar a un coronel que a su vez se tiró por la ventana, y empezó la leyenda negra de la LSD. No sabía cómo emplear este ampliador de conciencia.
pero sí se dedicaron a dejar que los científicos investigaran y a espiar a los científicos a su vez, ¿no? Entonces Masters y Houston, que son dos psicoanalistas de matriz junguiana, de la escuela de Jung, que como sabéis es la escuela que probablemente tenga una noción más extensa y más, a mi modo de ver, más exacta de la conciencia, porque la conciencia en Freud es un poco como el tren de la bruja. Cuando no te hay uno con una escoba pegándote, es un deseo que la cumples, o alguien que violaste, o... Es decir, ahí siempre hay, como es aquellos túneles de las ferias cuando éramos pequeños, digamos, ¿no? Siempre hay un susto en la conciencia, un deseo incumplido. Jung tiene otra visión, la conciencia es algo que está por encima de nosotros. Esto viene al caso de si queda algo después de muerto, si queda algo en la conciencia y no es conciencia individual, ahora volvemos a ello. Pero ¿qué hace Masters y Houston? Bueno, pues Masters y Houston elaboran un informe con centenares de casos directos y con miles de casos referidos. En este famoso libro, la experiencia psicodélica, que yo siempre recomiendo, se puede encontrar en Iberlibro, porque no ha habido un editor inteligente que lo saque de nuevo. Esto se sacó en el año 73 y no ha vuelto a reeditarse. Pero quien esté interesado por estos temas es el libro absolutamente ideal. Bueno, decía que no era pacífica la visión de los estados modificados de conciencia, no puede aportar a la realidad. ¿Por qué? Porque en estos sueños vívidos, o en estos sueños que vivimos en tiempo real y que interpretamos en tiempo real, lo que vemos no es exactamente lo real. Lo que vemos son probablemente estados menos filtrados de la realidad, pero no la propia realidad, sino estados menos filtrados de la realidad, con los cuales interactuamos. Concretamente, Masters y Houston realizan un mapa de la experiencia donde dicen que se ingieren estas sustancias, que estas sustancias empiezan a distorsionar los sentidos perceptibles, la vista, el oído, a veces incluso el olfato, sinestesia, donde se producen pequeñas modificaciones de las visiones de lo que está alrededor nuestro, juegos de colores, amplificaciones musicales. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, donde se produce un fenómeno de introspección, es decir, la persona que los ha empleado empieza a tener una ligera introspección, empieza a recordar cosas del pasado, cosas familiares, empiezan a surgir, como si fueran setas, emociones, partes del pasado de cada mente. ¿Cómo se representan estas emociones? Pues de dos maneras, como emociones puras, en una parte de la gente, es decir, sin una carga visual clara, o como visiones producidas por imágenes idéticas. Las imágenes idéticas son todas las que tenemos en la memoria, ¿vale?, a lo largo de la vida. Y de acuerdo con algunos psicólogos, incluso en las imágenes idéticas habría de algún modo una carga ontofilogenética, es decir, habría parte de las imágenes que no han sido experimentadas, pero que de algún modo guardamos en nuestra mente. Bueno, pues con estas visiones se configura algo parecido a una película, segunda etapa. En la tercera etapa, esta película cobra lo que dirían los griegos trama, y nos implica en la trama. Es decir, ya no es algo que tú estás viendo, no es una visión que estás viendo típica de una sustancia de estas, sino que esta visión además te está diciendo algo porque te está implicando. Y el sujeto se está de algún modo fusionando con el objeto de la visión. Es decir, empezamos a no distinguir entre nosotros y lo que estamos viendo. Claro, ontológicamente sería así. Nosotros y lo que vemos formamos parte de una unidad, ¿no? Entonces nos fusionamos con lo que vemos. Bien. Y la cuarta fase, a la que según estos psicólogos y psicoanalistas no llegan sino una parte pequeña de los pacientes, es aquella en que se produce de algún modo una, no voy a utilizar la palabra revelación, pero sí en que se produce un insight, si queremos, o en que se produce un conocimiento profundo del sí mismo y en que las sustancias nos dan claves. Primitivamente, los chamanes han utilizado las sustancias para casi todo, puesto que era un instrumento de poder. Desde cazar o de un estadio leopardo, por ejemplo, hasta sanar un problema del alma, o quitarnos un mal espíritu que tenemos dentro, o curarnos una enfermedad. Para todo esto servía. Vale. Importancia de las sustancias, importancia de los estados modificados de conciencia, antes de entrar en el sufismo. ¿Y qué tiene que ver el sufismo con esto, no? Los estados modificados de conciencia y las sustancias han permitido históricamente, de acuerdo con todos los estudios antropológicos, hacer que el hombre conocido, el Homo sapiens sapiens, han ayudado al hombre, o ayudado al hombre, mejor dicho, a tener visiones
de futuro, a tener visiones, llamemos, de carácter espiritual o proyectivas de futuro. Para la psicología clásica, estas visiones no son sino delirios, como pueden ser las visiones de alguien cercano a la muerte, son delirios, son deseos. Tenemos una serie de imágenes en la cabeza que nos revolotean, les damos orden, al igual que hacemos en un sueño, un aparente desorden, sin embargo vienen encriptadas, pero cuando cogemos la maquinita del Dr. Freud o de Adler, resulta que lo que está encriptado lo podemos traducir y descubrimos que un sueño tiene significado. En este caso, el que experimenta estas vivencias, pues lo está traduciendo en tiempo simultáneo. Esa es la gran diferencia con el sueño. Se está enterando de manera simultánea y a veces no puede distinguir. El que interpreta un sueño, salvo que sea un nigromante o tenga esa capacidad o haya trabajado bien los sueños, no los puede interpretar lúcidamente en el momento, sino a posteriori, con la represión que significa elaborarlos. Cuando nos despertamos y escribimos el sueño, nos estamos inventando la mitad del sueño. Y la censura diurna ya está funcionando, y las partes que nos queremos ocultar nosotros mismos ya están ahí. Estados modificados de conciencia. El hombre, vuelvo un poco al principio, el hombre es hombre desde que tiene historia, desde que produce enterramientos, desde que tiene preocupación por el más allá. Sin muerte no tiene significado la vida, ni el ser humano, ni la historia, así de claro. En la producción de enterramientos se comienza a especular con la relación con los muertos. Y ahí aparece la religión primordial, o chamánica, que era la que permitía hablar con los muertos, la cual le hemos heredado expresiones como el Pontifex Maximus, como el que establece un puente a través del cielo con los muertos. Como en todas las religiones están estas expresiones, pues nos hemos quedado con su noción de ser la gente que pasa al umbral de la muerte para hablar con los muertos. Este deseo de conectar con los muertos está en el origen de todas las religiones. Pero después de las religiones primordiales aparece la filosofía clásica. ¿Por qué Epicuro dice que toda la filosofía es un comentario de la muerte? ¿Por qué Platón, repito, dice que toda la filosofía es simplemente hablar de la muerte y plantearse la muerte? Pues porque evidentemente es el hecho sustancial de la vida de un ser humano, la muerte. Los epicúreos, a mí me gusta particularmente esta escuela, que ha sido muy denostada, ahora diré por qué, tenían una visión bastante parecida en paralelo a la que podía tener el budismo. Es decir, ya que vamos a morir, pensemos que la primera mitad de la vida, cuando somos pequeños, estamos llenos de ilusiones por cumplir, de deseos, y la segunda mitad estamos declinando, y lo que tenemos que procurar es no sufrir la incapacidad de esos deseos. Os suena, ¿no?, a Buda esto. Sufrimiento, deseo, karma. Los epicúreos, desde el punto de vista racional, llegaron a la misma conclusión. Y para ello lo que proponían era la ataraxia. O sea, el epicureísmo modernamente pasa como con tantas cosas, que el lenguaje se ha desvirtuado, la Iglesia podría tener que ver algo en ello, Dios me perdone si me equivoco, pero los epicúreos han sido tachados de una gente que eran unos vividores, materialistas, hedonistas, etc. Nada más lejos de la realidad. Decían que lo que tenía que tener el ser humano es un equilibrio fundamentalmente psicológico, y para eso tiraban de los terapeutas, los terapeutas, los cuidadores del alma, ¿no? Y tenía que tener un sentido de la vida completo, ¿de acuerdo? Un sentido de la vida completo que a través de Platón va a pasar por el monacato sirio al sufismo. Y nos vamos metiendo ya en el sufismo. Sufismo es, para quien no lo sepa, dicen que en torno al profeta, a su profeta Mahoma, había una serie de hombres que eran los que recibían sus revelaciones y su convivencia, y de ese núcleo de hombres surge el sufismo. El sufismo tiene la peculiaridad en sus cofradías, algunas de ellas, las que son serias y tienen, como diría Menón, tienen el sello, el marchamo de tener una conexión con su tradición propia hasta el profeta, tienen lo que llaman la sila, que es la cadena dorada, que comunica a través de sus maestros, de uno en uno, hasta el profeta Muhammad, ¿no? El profeta Muhammad, realmente, hay un libro que recomiendo, del Dr. Aya. El profeta Muhammad tiene mucho que ver con un chamán. Si hubiera musulmanes aquí, a lo mejor mataban la salida, pero esto lo ha dicho un musulmán, ¿no? La paz y bendiciones sean con ellos. El profeta Muhammad tiene mucho que ver con un chamán, porque es un hombre que, por sus
peculiaridades y capacidades, es un hombre, no es divino, ni él permite que se le rinda culto, ni es confundible con los dioses, es un hombre, es un mensajero, cierra una profecía. En sus revelaciones entran estados de trance, algo parecido, y comunica con lo que identifica con el arcángel Gabriel, que sería nuestro Espíritu Santo. De tal manera que él transcribe lo que le va llegando, transcribe de la manera en que puede, no transcribe, perdón, él recuerda lo que le está llegando y lo pone en forma de poema, es decir, hace una recitación. Corán significa recitar. Él va cogiendo lo que le llega por el oído, por eso es tan poderosa la práctica de los sufíes, porque es una práctica que tiene que ver muchísimo con el oído y que tiene que ver muchísimo con la expresión y con los fonemas, y va comunicándose a sus discípulos. Estos lo van recogiendo, se van a buscar el papel, la ruta a la China, y van escribiendo lo que será conocido como el Corán. El Corán es una recitación que en teoría es pura palabra de Dios transmitida a través de un arcángel común por los cristianos, por supuesto. Y el Corán, hay que decirlo, es un libro que luego ha sido muy distorsionado por la función que se le ha dado. El Corán es un libro de conocimiento interior impresionante, que no está hecho para leer, está hecho para oír, además. Esto es lo que dicen los sufíes. Es algo para pronunciar, escuchar, y a través de la simple escucha se adquiere conocimiento. No tiene un nivel cognitivo claro, sino que el Corán visto por una persona de un coeficiente sería espiritual, o un makam, que llaman ellos, sería distinto al Corán visto por otra. Con esto justifican que haya partes del Corán que a muchos se nos hacen intragables, diciendo, bueno, es que no he llegado al estado necesario para comprender el Corán. Bueno, como digo, el Corán ha sido un libro tradicional, es un libro de viaje interior fabuloso. Hasta decir, hablando un poco de libros, que estamos en un foro de libros al final, que la Divina Comedia es una parte muy pequeña del Corán. Extendida, maravillosa, no vamos a quitarle ningún mérito a Dante, pero se refiere al viaje nocturno, a la ascensión del profeta a los cielos directamente. Y esto está comprobado y muy estudiado. El Corán, por tanto, es un libro de viaje interior. ¿Qué ocurre? Cuando muere el profeta, se rodea de los califas, y precisamente los que habían sido sus enemigos en Arabia, que eran los paganos, que asociaban, que eran idólatras, que tenían una visión de lo divino asociada a lo mercantil, práctica, vinculada al poder, para justificarse su establecimiento en el poder, cogen el Corán, que es un libro interior, como un libro político. El cristianismo se libró de esto, porque estaba en el Imperio Romano, si no, a ver dónde habríamos ido, con el cesarpapismo, acordaos, ¿no? Con las corrientes tradicionalistas. Luego, a mí me llama la atención, las corrientes tradicionalistas cristianas del siglo XIX recuerdan mucho a las corrientes ultramontanas del Islam de hoy, como un final, un epifenómeno de las religiones, ¿no? Volverse duro y agresivo con los demás. Lo hemos pasado aquí también, vale. Pero el Corán se convierte en un libro de ley. No estaba hecho para ser un libro de ley. Necesariamente toca algunos aspectos legales, porque, como dice el filósofo Ibn al-Arabi, Mahoma se ve constreñido a gobernar. Se ve constreñido a gobernar, y dice Ibn al-Arabi, el gran filósofo español, por antonomasia murciano, sufí, dice Ibn al-Arabi que el profeta oculta su santidad por su función política. Esto es muy interesante para ver lo que ocurre con el Islam hoy en día. Es decir, que no se puede comprender cómo el profeta era santo cuando hacía la guerra, hablando en plata, y tenía que mandar a una comunidad, en una umma. Parte del Corán, de la comprensión del Corán, es este problema. El problema de la politicidad del Islam, el problema de la politicidad del Corán. Pero no quiero perderme mucho por ahí. Los sufíes son los que han guardado la religión interior, es decir, la de estados modificados de conciencia aprendidos por un profeta, que es un hombre comunicado con el cielo, que es un profeta que además admite a los demás profetas, admite a todos los profetas. Es decir, ¿no? Y parece que es el sello o el final de la profecía. Entonces, los sufíes se alimentan de la propia práctica cercana a un hombre santo, a ellos, el profeta, pero se alimentan también del monacato sirio, los conocimientos cristianos que no eran trinitarios, el monacato sirio en concreto, y se alimenta fundamentalmente del neoplatonismo. Y aquí volvemos a la filosofía. El neoplatonismo, sobre todo a través de Plotino, se convierte en el cuerpo ideológico filosófico del sufismo. Vale.
¿Esto qué significa? Que el sufismo es una doctrina absolutamente unitaria, unicista, dicen ellos. No hay separación, no hay dualidad, igual que el Vedanta, no hay separación, no hay dualidad, y todo lo que somos, somos parte de lo divino que se ha extendido para volver a lo divino. Y aquí se empieza a entender un poco el desapego o la alegría incluso con la que se acepta la muerte y el dicho de muere antes de morir. Morir antes de morir, ¿qué significaría? Pues darse cuenta de esto, aceptarlo, no de manera necesaria mediante una sola experiencia, sino a lo mejor a lo largo de toda la vida, pero antes de morir. Antes de morir, ¿por qué? Porque es la manera de realizar conscientemente lo que viene después. Lo que viene después es lo más interesante, claro. Si estamos muertos antes de morir, ¿dónde estamos, no? Esto es una cosa curiosa, que se murió antes de morir, pero vive. Entonces, ¿qué hace ese señor? Bueno, pues cuando uno muere antes de morir, ha llegado a un grado, lo que llaman un maqam, un estado, igual que Teresa de Jesús habla de estados, o San Juan, hay una gran influencia sufí y estudiar en ellos. Se llega a un estado en el cual dice Ibn al-Arabi, que es un hombre de altísimo estado, donde en todo se ve lo uno, donde en todo se ve lo divino, y donde uno lo que tiene que intentar es saber qué se espera de él por parte de lo divino, ¿vale? Así nace la caballería espiritual futuá islámica, que luego es copiada por los caballeros cristianos, las cruzadas. Se encuentran con estos antones, que además son guerreros, por su doble condición. Anda, esto es lo que quiero yo también. Esto es genial. Lo nuestro, pero es de otra manera. Juicio a los templarios. ¿A quién servían? ¿A Bafomet o a Mahomet? Lo dejo como pregunta, es un tópico, es un lugar común. Pero, ¿cuántos caballeros cristianos no fueron quemados, acusados de ser mahometanos? Hay un contagio. En realidad es un contagio universal, que no es un tesoro musulmán, sino que es un tesoro, si entendemos musulmán comunitario, sí, pero no religioso, ¿no? No es un tesoro musulmán, sino que es un tesoro de la humanidad, que llevan los incubadores de sueños, que llevan los neoplatónicos, que cogen los árabes, que ejercitan los sufíes y que devuelven a los cristianos, que por otra parte lo estaban buscando por el otro lado, porque evidentemente hay una gnosis cristiana también, ¿no? La fundamental discusión entre estas dos gnosis sería el unitarismo o la Trinidad. Como sabéis, hay muchos cristianos, entonces había muchos cristianos unitarios, no trinitarios. Para los puros neoplatónicos, la causa primera es una, es indivisible, si todo es uno, como para hablarles de la Madre de Dios, entonces la expresión es inconcebible. Y como para hablarles de idolatrías. El sufismo tiene una diferencia con el Islam importante, que permite la extinción, porque el fin del sufismo es la extinción, el faná, la extinción de cada uno, del ego de cada uno, del nafs. Igual que en el budismo está el nirvana, o en el taoísmo está la completitud, o en el chamanismo está que saber morir. Esto es común a todas las sabidurías, ¿no? Entonces, el sufismo está en la extinción, pero se permite la extinción en un maestro también, cosa que a los wahhabis o integristas les parece horroroso. De hecho, lo primero que hacen cuando toman un país es ir a levantar las tumbas de los santos y arrastrarlos, como hacían aquí en la guerra civil, ¿no? Algo parecido, van a la tumba de los santos y la arrastran. ¿Por qué? Porque allí se produce una asociación. Y la asociación es probablemente el único pecado que contempla el islamismo radical auténtico, es la asociación. Es decir, confundir al uno con cualquier cosa. Confundir al uno con mi ego, con mi camisa, con esta conferencia, con Castilfrío, con esta bombilla, con la chica que me gusta. No adores nada sino al uno. Fijaos qué punto de vista tan radical y qué visión da esto de la muerte. Vale, volvemos al meollo de la cuestión. Si uno se muere antes de vivir, si uno tiene la suerte, dicen ellos, de morirse antes de vivir, ¿qué es lo que va a hacer con su vida? Entonces la vida deja de ser un escondite con la muerte. Si nos fijamos hoy en día, el escondite es total. Ya, esto de los tanatorios en nuestra civilización es una de las cosas más grotescas que se pueden ver, un tanatorio. No, generalmente son centros como de sociedad de tercera, o sea, donde se hace sociedad pero de mala manera, con el muerto delante, tal. No hay prácticamente, y se ha perdido cualquier culto a la muerte. La muerte es la eje de la vida, por esencia. Volvemos. ¿Qué se puede hacer cuando mueres antes de morir?
pues ver qué se espera de ti, es decir, ser un caballero espiritual, caballero o señora espiritual. Esto no es machista, me mostrar muchas maestras sufíes. No tienen este problema que tiene el islamismo legal. ¿Qué se puede esperar de uno? Pues de uno se puede esperar la plena integración en la unidad. ¿A través de qué? A través de los atributos de esa unidad, de los atributos divinos. Volvemos a la filosofía griega, ¿no? Los nombres divinos, esto suena a Grecia, ¿no? La belleza, la verdad, la bondad, van desarrollándose atributos, que son manifestaciones de lo divino. En la medida en que uno va alcanzando esas manifestaciones, mediante su comportamiento, va alcanzando la santidad, va llegando a una unidad con lo divino. Esto en el cristianismo está, ha llegado muy distorsionado, y no hay probablemente la ventaja que tiene muchas ventajas, pero quizá la ventaja que tiene el misticismo islámico es que tiene las escuelas muy vivas. Es decir, no se trata de individuos de altos estados, que los tienen, por supuesto, y Ibn al-Arabi es comparable perfectamente a Santa Teresa de Jesús o San Juan, válgame Dios, todas las comparaciones son absurdas y entre santos más, ¿no? Pero son maqams desarrollados, ¿no? Pero además tienen escuelas iniciáticas que de algún modo han recogido la filosofía neoplatónica y que la siguen viviendo y la siguen ejercitando. Vale, vamos a las formas. Evidentemente esta gente no se colga con drogas. Existen grupúsculos heterodoxos en el sufismo que fuman hachís. Bien, cierto, pero son una minoría. Los sufíes de verdad no fuman hachís. Los sufíes de verdad practican una serie de ejercicios espirituales que rompen la conciencia ordinaria. ¿Veis cómo volvemos otra vez al principio? A los estados modificados de conciencia. Y que permiten las visiones que generan el relato de la existencia de un más allá y de una vuelta a la unidad. Estas prácticas, que son cerca de 200 prácticas, básicamente se agrupan en la práctica de la recitación, lo que llaman el dikra, que es el recuerdo divino, que es simplemente la pronunciación de nombres divinos, de cierta manera, con cierto tono de respiraciones. Nos acordamos de la holotrópica, ¿no? Que ahora aparece en Occidente como otra parte de la práctica sufí, el manejo de la respiración. Mediante la hiperoxigenación del cerebro se produce un estado modificado de conciencia, ampliado. Pero además, mediante la repetición de nombres, dicen ellos, se produce una conexión trazada ya por generaciones y generaciones de gentes piadosas con algo que ellos identifican como un cuerpo de ángeles y como un cuerpo divino. O sea, se produce una especie de milagro. Tienen como una factoría de milagros. Suelen reírse mucho y dicen, es que para nosotros el milagro es el ordinario. No hay milagro porque todo lo que ocurre es un milagro cuando llegas a estos estados. El mantenimiento de estos estados, que pueden lograrse, como digo, por recitación, pero también por danza, también por silencio, como la meditación, como las meditaciones orientales, también por ayuno, y sobre todo por servicio a los demás, ¿no? Las órdenes de caballería, que eran como nuestras órdenes de caballería posteriores, órdenes mendicantes, muchas de ellas, y órdenes que se dedicaban a curar enfermos y demás. Se consigue la plenitud de la vida. Una vez que has entendido que te has muerto en vida, y una vez que has entendido que eres una parte de la unidad, y que la unidad solo desea el bien para ti. Vale. ¿Qué dicen de la muerte? Bueno, porque claro, al final uno se muere, aunque se haya muerto antes, luego le toca también, ¿no? Pasar por la tarifa de la muerte física, por así decirlo. Ellos, como los médicos modernos, piensan que la conciencia, de algún modo, cosa que pensamos los humanos, al menos desde hace 4.000 años en la India y un poco más tarde en esta parte del mundo, la conciencia se ha encarnado a través de un alma en un cuerpo. ¿Vale? En principio, que podría recordarnos un poco a Pitágoras, está vinculado con las visiones que tenían los hombres antiguos de las aves en el campo y la relación de las aves con la carroña de los cuerpos. Cuando las aves se elevaban después de comerse un cuerpo, se pensaba, eso se estudiaba mucho en antropología, por inscripciones y por relatos, se pensaba que se llevaba el alma, se pensaba que el alma volaba, se pensaba que había un alma. Cuando un muerto expira, echa un hálito, se piensa que hay algo dentro del cuerpo. La cara se le produce en las expresiones, ya no hay violencia, ya no hay tensión, sino que llega la paz. Este culto funerario milenario se traduce a través del neoplatonismo, primero del pitagorismo y luego del neoplatonismo, se traduce para el sufismo en la encarnación del alma. Es compleja la encarnación del alma. Dicen que
el Creador ha tenido una entrevista con cada persona encarnada. No se suele hablar de la reencarnación, ahora hay una anécdota curiosa al respecto, sino que cada alma tiene un destino, es conocer lo divino, y previamente ha conocido lo divino. Luego, en el fondo, lo que está haciendo a lo largo de la vida es solo recordar lo divino, acordarse de dónde viene, hablando en plata. Volvemos a la filosofía y vemos los mismos mimbres. Sin la palabra Dios, sin nada, pero vimos los mismos mimbres. La filosofía tradicional, la filosofía perenne. Nos acordamos de lo divino y tenemos que actuar de tal modo que seamos capaces de integrarnos cuanto antes con felicidad en lo divino. ¿Cuál es la manera tradicional de integrarse con felicidad en la unidad? Desapegarse. Todo esto se ha traducido muy baratamente por la psicología contemporánea en lo de matar al ego. No. Se llama caballería, fruto guapo, porque van a caballo, pero el caballo es el ego. Al ego se le doma, al ego no se le mata. Me encuentro su fin muy revelador al respecto. Dice, se me presentó el ego en forma de ratón, dice un maestro, y le di una patada, y me vino un gato, y le cogí del cuello, y me vino un león, y le pegué una puñalada, y me vino un elefante y me pisó. Y le dice otro maestro, claro, porque ahora el ego en lugar de matarlo y cuidarlo bien. El ego no va a desaparecer mientras estemos vivos, ¿no? Pero el ego puede ponerse al servicio de la causa de la unidad. Esto es lo que dice. Todo lo que transcurra de nuestra vida sin darnos cuenta de esto es vida perdida. Porque vivimos en la ignorancia. Es más permisible esto entre los niños, lógicamente. Curiosamente, el doctor Freud estudia que los niños no tienen noción de muerte. Cuando a los niños se les habla de muerte, si lo piensan en el vecino. Pasa mucho, ¿sí? Pero no tienen la noción de muerte muy clara, hasta los 5 o 7 años, y luego especialmente que empiezan a verla, y luego especialmente en la adolescencia, no tienen noción de muerte. ¿Cómo es posible? Probadlo los que tengáis hijos, no tienen... Cuando muere la abuela, si son muy pequeños, no lo sienten como una muerte. Pueden sentir la ausencia, pero no entienden lo que es la muerte. ¿Cómo un niño no entiende la muerte? Quizá porque esté pegado a la creación, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos siendo viejos, todas las muertes se refieren a nosotros. Incluso la de un gato. Todas las muertes se refieren a nosotros. Cualquier muerte que haya, conforme cumplimos años, nos resuena como que esa es nuestra muerte, ¿no? Entonces, es más comprensible que en el periodo de aprendizaje uno no sepa cuál es su destino en la vida, pero a partir de la madurez, los 40, 45 años, es incomprensible que un ser humano, los sufíes, es incomprensible que un ser humano no comprenda que ha venido al mundo. Se considera un gran acto de ignorancia. El pensar que somos lo que vemos, lo que deseamos, nuestras relaciones, las demás almas son compañeras en un camino, pero el camino indudablemente conduce a la unidad. Y esa unidad es la plenitud absoluta. Por eso, Rumi, el gran poeta Rumi, el poeta más leído en estos tiempos en Estados Unidos, a pesar de los 800 años de antigüedad y su difícil transcriptibilidad del farsi, escribe su propio epitafio como: no seáis ignorantes en el día de mi muerte, porque el día de mi muerte es el día de mi boda. Puesto me voy a casar con la eternidad. Para los iniciados, la muerte significa volver al origen y el encuentro con la eternidad. Es un encuentro amoroso. Así como en las gnosis o sabidurías orientales se despersonaliza lo divino, y eso tiene muchas ventajas, en el Islam no se despersonaliza lo divino, pero el sufismo establece una relación de amor. Esto me recuerda a Teresa, San Juan menos, pero sí a Teresa de Jesús, con lo divino. Una relación casi como un diálogo permanente con lo divino. No el diálogo de la señora que ve signos en las cartas del zodiaco y en las matrículas de los coches para atendernos, sino un diálogo interior, profundo, pero permanente, que es lo que hace humano al humano, con lo divino, impersonal, y que no se puede relacionar con nada, no se puede asociar, ¿no? Versículo 113 del Corán: soy el uno, no tengo asociación, no tengo causa, no tengo origen. Clarísimo, es el uno, es Vedanta puro, en el fondo, ¿no? Así culmina la sabiduría sufí. Claro, en estos tiempos y en este occidente, donde se ha olvidado prácticamente cualquier noción filosófica, se ha ocultado cualquier noción filosófica, estas cosas nos pueden sonar a chino, pero tenemos que pensar que durante miles de años los seres humanos han vivido pensando cosas parecidas a estas. Es muy difícil aproximarse al sufismo porque
por medio está el Islam. Claro, son palabras mayores, ¿no? Hay una educación, hay un enemigo oficial, hay unos errores políticos claros, hay otro nivel de civilización, de los derechos fundamentales, que nosotros no entendemos, no asumimos, la posición de la mujer tampoco, pero si extrajéramos la verdadera sabiduría del sufismo, como la verdadera sabiduría del budismo, llegaríamos a pensar que es un cuerpo homogéneo. Si quitamos los términos religiosos, llegaríamos a pensar que es un cuerpo homogéneo. Ahora bien, la pasión de la relación con lo divino del sufismo solo se encuentra en parte en el cristianismo o en la vieja Torá. Son prácticamente idénticas. Hay una relación con lo divino que está en todos los profetas y que llega hasta el profeta Mahoma, ¿no? La muerte, por tanto, voy a ir concluyendo, es el hecho más radical que crea raíz de la vida. Sin muerte, sin noción de muerte, no hay vida. Así que si vivimos de una manera desinformada con respecto a la muerte o desinteresada, estamos desaprovechando la vida. Pura lógica filosófica. La muerte, dicen los epicúreos, al mismo tiempo es una quimera, un misterio, dicen los sufíes. Porque cuando estás muerto ya no estás. Y cuando estás no estás muerto. Parece una cosa simple, pero es verdad. Si estamos muertos, estamos muertos. Por eso, toda esa epifenomenología de que se murió y luego nos cuenta y se discute mucho. Hay psicólogos que dicen todo eso son imágenes eidéticas, son deseos, son como sueños, están condensados. Yo, por Dios, me libre juzgar si alguien que ha tenido una experiencia, es una experiencia auténtica, es una experiencia menos filtrada, es una experiencia... Pero lo cierto es que aunque haya tenido una experiencia, va a haber un momento en que se apaguen las luces. La supervivencia del alma y de la conciencia individual está vista de un modo muy sospechoso por casi todas las tradiciones. Es cierto que se habla de un cuerpo resurreccional. En el caso heredado de Grecia, en gran parte, en Apolíneo, en el caso del cristianismo, es claro. En el sufismo también se habla de un cierto cuerpo resurreccional hasta que el alma se integra completamente. El libro tibetano de los muertos, otra maravilla antropológica, habla de cosas parecidas a estas. La versión de Timothy Leary, hecha desde el LSD, tampoco es despreciable. Son, en el fondo, relatos de visiones, relatos de cosas que no conocemos, relatos de misterios, ¿no? También estas experiencias son anticipos de misterios. Pero para el sufismo, el hombre viene al mundo lleno de velos. Se habla de miles de velos. Los expertos hablan de los 40 velos. Y conforme nos vamos acercando a la muerte, se nos van quitando, se nos van cayendo los velos. Si estamos conociendo, el último velo es el de la muerte, es el de la integración completa. Pero que en lugar de ser un motivo de desgracia, para negarlo, o en lugar de intentar prolongar la vida mediante epifenómenos, o mediante espiritismo, mediante lo que hace la muerte, es dar sentido a toda la vida y enriquecerla. Voy a concluir con un poema de Jalaluddin Rumi, que es el gran poeta del sufismo, discípulo de Sanz de Tabriz. Él vivió la extinción primero en un maestro, Sanz de Tabriz, el sol de Tabriz, y luego la extinción en lo divino. Se llegó incluso a pensar que había una relación homosexual entre él y su maestro, puesto que pasaban los días y las noches juntos. En realidad le estaba transmitiendo todo el conocimiento. No había una relación homosexual, pero como siempre eran términos amorosos. Términos amorosos que luego la grandeza de este poeta es que los dirige a lo divino. Y habla de lo divino como si se refiriera a Sanz, y habla de lo divino como si se refiriera a Sanz, con lo cual fue un maestro completo. Termino con este verso suyo. ¿Quién mira con mis ojos? Es decir, ¿quién soy? ¿Qué es el alma? No puedo dejar de preguntar. Si pudiera probar un sorbo de la respuesta, un solo sorbo de la respuesta, podría librarme de esta prisión para borrachos. No vine aquí por mi propia voluntad, tampoco puedo irme de esa manera. El que me trajo tendrá que llevarme a casa. Muchas gracias.